Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu pastora y amiga Alba González, dándole gracias al Señor por un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo amanecer, una nueva semana. Hoy es lunes 19 de enero de 2026 y qué bueno seguir compartiendo contigo esta poderosa palabra que nos da vida, que nos sustenta, que nos da fuerzas para continuar hacia adelante. Y hoy me encuentro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y llama mi atención esta poderosa palabra que de verdad que es de gran edificación para nuestras vidas. Y se encuentra en Efesios capítulo 5, me gustaría considerar desde el versículo 8, que dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Llama mi atención esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, donde les está básicamente exhortando a que sean hijos de luz, a que puedan de alguna manera ser parte de esa luz que solamente Cristo puede reflejar en este mundo y que no anden en tinieblas. Si ya habían recibido a Cristo en su corazón, si ya tenían a Cristo en sus vidas, entonces no había por qué vivir conforme a la carne, conforme al mundo. ¿Por qué? Porque él exhortaba a los hermanos en Éfeso, indicándoles cuán importante era alejarse de la avaricia, de la inmundicia, de todo aquello que fuera pecado o apariencia de pecado. Les decía que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, nada de lo que no convenía de ninguna manera pudiera estar en sus vidas, por cuanto ellos habían dejado ya la pasada manera de vivir. La persona que no le sirve a Dios vive conforme al mundo y sus deseos. Vive en cierto libertinaje donde todo es permitido. Pero cuando venimos a Cristo cuidamos nuestra vida, nuestro proceder, nuestra conducta, inclusive nuestra forma de nosotros poder compartir con otros, en el sentido de que vivimos siendo la luz de este mundo. No podemos de ninguna manera imitar al mundo. La palabra del Señor nos dice claramente que de ninguna forma nadie nos engañe con palabras vanas. ¿Okay? Así que nadie te puede decir algo que esté contrario a esta palabra para tú justificar el vivir pecaminosamente. Nos exhorta el apóstol Pablo y les dice a ellos, inclusive: no seáis pues partícipes de las obras de las tinieblas, porque ya ustedes andan como hijos de luz. Así que el que viene a Cristo es nueva criatura, no puede vivir conforme al mundo. Por eso es que muchas veces, y lo digo respetuosamente, el mundo no puede o no quiere venir a los caminos del Señor, porque es necesario que tú y yo le demos testimonio a ese mundo de que tenemos al Señor en nuestros corazones, de que vivimos conforme al Espíritu, una vida que le sirve a Dios. Una persona que le sirve al Señor no vive conforme a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vive conforme día a día agradar al Señor. No participa de obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprende.
Así que si los pecadores te invitan a pecar, no lo consientas. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos distinto a lo que vive el mundo. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, se manifiestan, porque la luz lo manifiesta todo. Y si tú y yo vivimos conforme a la palabra del Señor, entonces estamos viviendo conforme a la luz para alumbrar este mundo que está lleno de tinieblas. Sé que no te dejes engañar de ninguna manera. No permitas que el hombre que vive conforme a sus deseos, el hombre que no le sirve a Dios, te vaya de alguna manera a persuadir para tú vivir una vida en pecado, para tú vivir doble vida, para no vivir conforme a como está establecido esta palabra. El apóstol Pablo se preocupó de instar, de exhortar y de darle a conocer a los cristianos en Éfeso que era importante que se habían recibido a Cristo en sus corazones pudieran vivir conforme a su poderosa palabra. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos imitar al mundo, no podemos vivir como el mundo, no podemos de ninguna manera vivir conforme a los deseos de la carne. Así que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes si alguien te invita para pecar. No permitas de ninguna manera que el evangelio sea de alguna manera manchado como consecuencia de un cristiano, de un siervo, una sierva de Dios que habiendo conocido la verdad se aparta y vive conforme a este mundo y a las tinieblas. Seamos hijos de luz, vivamos como hijos de luz y no participemos de las obras de las tinieblas, sino reprenderla. Por eso exhorta a Pablo y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, porque hay gente que está durmiendo el sueño de la indiferencia, que están viviendo doble vida, que no están cuidando esta salvación que costó el precio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Despiértate, anda, levántate en esta preciosa hora. ¿Y sabes qué? Levántate de entre los muertos. Y cuando dice entre los muertos, muertos espirituales, amado. Y comenzamos, no, que esto no es nada, no, que esto no es nada. Y comenzamos a imitar al mundo y cuando venimos a ver, vivimos conforme a este mundo. Y el Señor nos dice en esta hora, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Así que seamos luz para que otros puedan venir al Señor. Demos testimonio en todo lugar, en medio de la familia, en medio de nuestros hijos. Demos testimonio en el trabajo, demos testimonio en la escuela, en la universidad. Demos testimonio porque tú no sabes qué vida se puede salvar a raíz de tu testimonio. A veces no es que andes por donde quiera predicando y llevando esta palabra. No, esto no es cuestión de predicar, esto es cuestión de vivirla. Esto es cuestión de proyectarla. Esto es cuestión de vivir una vida que cuando tú pases, que cuando pasa el creyente por al lado de alguien o inconverso diga, verdaderamente ahí va un siervo de Dios, verdaderamente ahí va una sierva del Señor. Así es que hoy vamos a orar, vamos a clamar, amado, gloria al nombre del Señor, para que podamos vivir como hijos de luz y podamos alumbrar un mundo que vive en tinieblas, que necesita conocer a Cristo y que tal vez por tu testimonio nada más pueda esa persona venir a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de gracia, Dios de bondad y de misericordia, venimos ante ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú cada vez nos hablas a través de esta poderosa palabra. Y hoy vemos como en esta carta Pablo le exhorta a los efesios cuán importante es vivir como hijos de luz, dar testimonio, no vivir conforme a este mundo, Señor, no conducirnos conforme, oh Dios mío, a la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, transmitir a través de nuestro testimonio, Padre amado, que tú, Señor, estás en nuestros corazones. Quita todo aquello que no te agrada, Padre celestial, y que podamos vivir, Dios mío, de una manera irreprensible, sin mancha, Señor, incontaminable, Señor, de este mundo, Señor, que día a día, Señor, se olvida, Padre amado, quién es su creador. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia y ayúdanos, Señor, para continuar hacia adelante haciendo tu perfecta voluntad. Está hecho y lo creemos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y los tuyos y que tengas una linda semana.